Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona que se ha convertido ya en un referente en la batalla cultural que se está librando en nuestro contexto hispanoamericano. El programa va a estar muy interesante. Nuestro invitado es Nicolás Márquez, seguramente muy conocido por la mayoría de ustedes, porque como les digo, ya es un referente en este tema de la batalla cultural. Y el tema del que vamos a hablar hoy es precisamente el ataque a la cultura cristiana que se está dando en nuestra civilización occidental. Así es que les invito a que se queden con nosotros. El programa está bastante interesante. Antes de recibir a nuestro invitado, quiero pedirles, como siempre, que me apoyen haciendo estas acciones que vienen aquí abajo. Es una gran ayuda para mí. A ustedes les quita un poquito de tiempo, pero es un gran apoyo para este apostolado. Suscríbanse, por favor, a este canal si no lo han hecho. Háganlo ahorita, denle clic al botón que dice suscribirte ahí en su dispositivo. También es importante que le den clic al icono que tiene la campanita para que reciba notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. También es muy importante que le den like al video, un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba, porque así ustedes le dicen a YouTube que el contenido de este video les interesa. Y además es muy importante que compartan este video para que el mensaje del que vamos a tratar llegue a muchas personas. Abajo en pantalla le estoy poniendo las plataformas en las que pueden encontrar los audios de todos los programas de Conservando la Fe, para aquellos de ustedes que les convenga más escuchar nuestros programas en el formato de audio. Y por último estoy poniendo aquí en pantalla las redes sociales en las que pueden seguir un servidor o pueden estar al pendiente de los próximos programas de Conservando la Fe. De manera especial les recomiendo que manden un mensaje diciendo alta al número de WhatsApp que aparece en la pantalla, y también les invito a que se suscriban al canal que tenemos en Telegram. Lo pueden encontrar como @conservando la fe en esa plataforma. Por allí es más fácil que yo comparta algunos otros materiales que es más difícil pasar por medio de WhatsApp. Además que de vez en cuando acostumbro mandar algún mensaje de audio para tratar algún tema que no me alcanza a tratar en los videos de YouTube. Gracias a todos por su apoyo, por su confianza. Sigan conservando la fe. Muy bien, pues ya tenemos aquí en pantalla a nuestro invitado de hoy, Nicolás Márquez, muy conocido seguramente por todos ustedes. ¿Cómo te encuentras, Nicolás? Con mucho calor en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, pero bueno, muy contento por el diálogo. Acá hay un verano agobiante. En breve estaré en México, casi todo abril, recorriendo muchas ciudades, y estuve en enero en México, de hecho, así que bueno, muy contento de volver a un país que tan querido y que me trata siempre con tanto cariño. Bueno, Así pues que, bueno, trabajando preparando un poco cómo va a ser el año que recién empieza y tratando de organizarme para todas las agendas que se van sumando. Así que, bueno, ahí estamos. muy bien, pues es un gusto saber que vienes otra vez a nuestro país. Cuando tengas esa información me la compartes y yo con mucho gusto la paso a nuestra audiencia para que estén al pendiente de las ciudades en que va a estar visitando nuestro país. Sí, Muchas, serán 10 ciudades. Ahora no recuerdo el itinerario, pero después se lo alcanzo. Gracias, padre. muy bien. Y también, antes de terminar el programa, nos hablas del curso que comienzas hoy, ¿verdad? Un tema muy interesante. ¿Cómo se llama el curso? Bueno, el grueso de mis libros son biografías. Me he ocupado del Che Guevara, de Hugo Chávez, de Rafael Correa, de Salvador Allende, de Juan Perón, de mucha gente que le ha hecho mucho daño a América Latina y que ha sido injusta, a Evo Morales, el matrimonio Kirchner. Ese trabajo lo hice con Agustín Laje. O sea, y además, bueno, tengo preparación en terrorismo, en contraterrorismo, en narcotráfico. O sea, vamos a hablar de Lula, vamos a hacer un análisis que parte desde la Revolución Cubana hasta ahora, a través de 5 clases, donde vamos a desarmar muchos fetiches idolátricos injustamente venerados que la izquierda ha
construido a base de mentiras y engaños. Y además vamos a hablar de actualidad, de Boric, de AMLO, de Petro, de todo el contexto de Lula en esta renovada versión suya, de todo el contexto de América Latina tan preocupante y tan hegemónico, porque la izquierda, más allá de alguna que otra excepción, todo el continente está pintado de rojo, con diferentes matices de radicalización y de velocidad revolucionaria, pero no cabe duda de que la revolución cultural ha hecho estragos al servicio de una mala causa, y que los partidos no izquierdistas o los referentes no izquierdistas no han estado a la altura para oponerse con la energía suficiente ante esta agresión ideológico, política, cultural, y que, bueno, van a ser 5 clases con media hora de preguntas a los alumnos. Así que sí, hoy comenzamos la primera a las 20 horas de Argentina. En este momento son las 5 de la tarde de Argentina, pero si algún televidente si quiere inscribirlo puede buscar en mis redes. Está bien, para nosotros son las 2 de la tarde, 2:20. Entonces hay tiempo, de todos modos, aquí en la descripción del video, justo abajo de este video que están viendo, voy a poner los datos para que puedan ustedes inscribirse a este curso interesante. Creo que se llama Las biografías del mal o algo así, ¿no? Claro, porque vamos a tocar personajes, vamos a atacar a una ideología, pero fundamentalmente a los personajes que encarnan esa ideología y que la han llevado adelante y la siguen llevando adelante a través de las nuevas generaciones, herederos de lo que fue la primera etapa de todo esto, que fue el castrismo, después vino el socialismo del siglo XXI, y ahora esta segunda ola que también nos atosiga, nos agobia, con otras herramientas. Antes era la confiscación de la propiedad, antes era la lucha de clases, ahora es directamente la destrucción de los cimientos fundantes de nuestra civilización, que es occidental y cristiana, a través de una revolución de terciopelo, es decir, indolora, porque en lugar de meter balas, usar terrorismo, usar guerrilla, es una revolución que se presenta como inclusiva, diversa, con los colores del arco iris, pero en rigor de verdad es mucho más peligrosa que las revoluciones que pretendieron efectuar en el siglo anterior, porque las revoluciones violentas repugnan a la mayoría de las personas, el crimen político, el terrorismo, la bomba. Entonces, la adhesión de las masas no comulga con estos grupos que siempre son minoritarios, pero cuando se presentan sonrientes, cambian el símbolo, cambian los colores, cambian el discurso y el modo, la gente lo acepta con beneplácito porque es engañada, porque han mejorado el marketing. Pero siempre está presente el afán de destruir la civilización occidental y cristiana, que es la nuestra, que es la que nos da la vida, la propiedad, la libertad, y la organización de una comunidad política al estilo occidental, que tiene que ver con la libertad individual, pero también con la vida de familia, con el espíritu del trabajo, con toda una serie de valores y principios que están siendo destruidos, aplastados por una revolución que además cuenta con una notable financiación y con el aval de los respectivos estados de cada país. O sea que tienen el aval estatal para apoyar a todas estas infelices comparsas y además para adoctrinar a los niños desde la más tierna infancia conforme a la mentalidad revolucionaria. O sea, estamos en problemas muy graves. Por eso yo le agradezco la charla, porque me permite llegar a su público y dentro de mi modesto de mi modesto aporte, tratar de concientizar, porque tenemos que concientizar para salir a dar la batalla cultural. Quien no está consciente del peligro que estamos padeciendo no se va a movilizar. Así es, eso es muy importante y efectivamente vamos a profundizar a lo largo de este programa, esta entrevista, en estas cosas que estás mencionando. Hay un ataque a la cultura cristiana en Occidente, eso es evidente, pero mucha gente no lo ha notado porque, como dices tú, el ataque es muy sutil. Y además, lamentablemente, creo que en todos nuestros países encontramos políticos que traicionan su propia nación, que la venden prácticamente intereses que no son los del pueblo al que deben de servir. Nicolás, por si acaso hubiera alguien que no te conoce, por si acaso,
Dinos, por favor, así algunos datos generales sobre ti, a qué te dedicas y cómo es que entraste en este tema de la batalla cultural. Bueno, yo nací en 1975 en Buenos Aires y bueno, luego hice los estudios formales, me recibí de abogado, pero prácticamente nunca estudié, no, perdón, nunca ejercí, porque a poco de recibirme saqué mi primer libro, que fue un libro de revisionismo histórico de Argentina. Yo era joven, tenía 28 años, hace 20 años ya. Y ese libro fue el más vendido en la Argentina en todo el año. O sea que de la nada, sin experiencia alguna, al advertir que esa era una vocación que yo ya llevaba dentro, porque el libro lo escribí mientras estudiaba en la facultad, mientras terminaba los estudios, al advertir que había un mercado enorme ávido de leer literatura alternativa, dejé a un lado la pretensión de trabajar como abogado y me dediqué a escribir. Y escribí una serie de libros, primero sobre asuntos histórico-políticos de la Argentina. Luego hice una biografía sobre el Che Guevara, la primera, después hice una muy superadora, que me llevó ya a hacerme más conocido en América Latina. Bueno, hice varias biografías y viajé y empecé a crecer en mi trabajo, pero la explosión, digamos, profesional de mi persona data al 2016, cuando ya con Agustín Laje, que lo conozco desde que tenía 14, 15 años, Agustín, yo lo duplicaba en edad, hicimos un libro, el segundo libro que hicimos en conjunto, que fue un libro contra la ideología de género, un libro muy raro para la época, muy extraño, mucha gente no entendía bien de qué hablábamos, estamos hablando de hace casi 7 años. Y hoy que la ideología de género es una religión oficial en todo Occidente, ese libro fue tan, con el tiempo se convirtió en un bestseller tan masivo que fue editado en 12, 15 países, incluyendo Italia, incluyendo España, Estados Unidos, traducido al italiano, traducido al portugués, traducido al inglés, y nos hizo viajar por todo el continente por espacio de 4 años. De manera que yo luego volví a escribir, hice una biografía más completa sobre el Che Guevara, hice un trabajo de revisionismo histórico sobre Argentina, mi último libro es Furor en Chile, se llama La dictadura comunista de Salvador Allende, y bueno, o sea que tengo una inclinación por el revisionismo histórico evidente. Pero eso fue el libro ese fue el que me llevó a ir un sinfín de veces a México, a toda América, a recorrer Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, qué sé yo, o sea, incluyendo Estados Unidos y España y muchos otros países de Centroamérica. O sea que ese libro fue el que me dio una notoriedad muy superior a la que yo tenía antes, ¿no? Fue un libro que evidentemente el mercado o gran parte del mercado hispanohablante estaba reclamando. Se encontró con ese libro y se aferró. Nosotros, en todo caso, tuvimos el talento de ver venir este problema y anticiparnos y sacar un libro que fue un poco premonitorio, ¿no? Creo que tuvimos si hay algún mérito en el libro es eso, en haberlo hecho antes de que explote la bomba. Así es. Sí, muy interesante. Yo tengo la oportunidad de leerlo y mucha gente lo ha leído también, lo conoce aquí en México y seguramente en otras partes de América Latina. Eh, Nicolás, tú desde hace años, yo mencionaba, te has convertido ya en un referente de la batalla cultural, sí, tus giras con Agustín Laje y aparte, recientemente hiciste otra visita a México, ¿no? Ya también con Pablo Muñoz, con Miklos. Y con Miklos Lukács. Sí. Sí, Bueno, sí, durante el mes de octubre fue un mes entero intensísimo. sí, Y ahora voy a hacer una gira con otro compatriota mío que también va seguido a México habitualmente él suele ir con el padre Javier Olivera Rabasi, que creo que usted quizá conozca, sí. eh, que es Cristian Rodrigo Iturralde, también un historiador hispanista, católico. Así que vamos a hacer la gira entre los dos. Va a ser una experiencia muy linda porque somos amigos personales, nos queremos mucho y nos conocemos desde hace muchos años. Así que trabajar con amigos en esto es más atractivo porque las giras son pesadas, son largas. Hay que viajar todos los días de ciudad en ciudad y hacerlo en compañía de camaradas uno está más animado. Así que bueno, con todo entusiasmo.
Oh, excelente, pues desde aquí mandamos un saludo a Cristian Rodrigo Iturralde, que también tengo el gusto de conocerlo, estar en contacto con él, Ah, también lo he tenido aquí en el canal. Padre Olivera Rabasi y yo pues tenemos también una amistad ya desde hace tiempo y bueno, pues estamos juntos en esta batalla cultural todos, yo creo, ¿no? Pero hablando de esto, batalla cultural, a ver, ¿puedes explicarnos por qué hablamos de una batalla cultural? ¿Por qué? Porque ¿Cuáles serían los claro, frentes de esta batalla? lo que pasa es que la izquierda digamos, yo diría post-revolución cubana, se encargó bajo el espejismo de que esa revolución fue una revolución guerrillera contra el orden establecido. No fue así, tiene otros condimentos muy impuros que están en mi libro sobre el Che Guevara, de los cuales hablaremos en el curso, pero sería muy largo de extenderme. Pero lo cierto es que el mito dijo que un grupo de guerrilleros arrojados podían ganarle una guerra a un ejército profesional. Esto no es así. Ninguna organización guerrillera tiene ni los cuadros humanos ni la tecnología para competir con un ejército profesional, salvo en situaciones de excepción, como cuando, por ejemplo, hay una tropa de ocupación, es decir, un país que invade a otro país. Entonces el guerrillero puede llegar a compensar esa diferencia porque va a contar con el consenso de las masas de su propio país. Un ejemplo fue la guerra de Vietnam, pero son cosas específicas. En cambio, cuando una guerrilla de un propio país quiere ganarse el calor de las masas, y las masas están con sus propias fuerzas del orden, ven a los guerrilleros como violentos, delincuentes, fanáticos, dogmáticos, no los ven como propios. Y esto fue el gran error del espejismo de la Revolución Cubana, promovido fundamentalmente por el Che Guevara a través de un libro lamentable que hizo, porque el Che Guevara era un hombre desde el punto de vista militar sumamente primitivo. Él, de hecho, era médico, o sea, era un guerrillero amateur, pero se creía más de lo que él valía. Entonces escribió un libro que luego fue adoptado por todas las guerrillas, por la FARC, por Sendero Luminoso, en Perú, por el MRTA, los Montoneros en Argentina, los Tupamaros en Uruguay, el MIR en Chile, etcétera. Entonces, creyendo ese espejismo cubano, se lanzaron a la aventura y a la violencia y fueron aplastadas entre los años 70 y 80 y solamente duraron las FARC, pero no porque hayan tenido, porque el guevarismo funcione, sino porque las FARC se convirtieron en un gigantesco cártel de drogas. Entonces eso le dio recursos tremendos para mantenerse en pie, comprar voluntades, penetrar en la política, en fin, por otras circunstancias que exceden el aspecto militar. Y aún así tuvieron que hacer un acuerdo de paz. Pero más allá de eso, entonces, ¿qué ocurre? A todo esto se le suma que la izquierda se queda sin argumentos, se cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética sin que se le dispare un solo tiro. O sea, se confirma que el marxismo era una ideología que no funcionaba, no generaba riqueza, suprimía la libertad y aplastaba toda iniciativa personal para el desarrollo de la persona, del individuo. Entonces, se quedó sin argumentos, se quedó sin símbolos, se quedó sin clientes, porque si antes le predicaban al obrero hacer la revolución, finalmente el obrero vivía mucho mejor en un país capitalista que bajo la cortina de hierro. Entonces, aparece en escena una nueva red de pensadores que ya venían desde hace tiempo dándose cuenta de esto y que empezaron a advertir que Occidente podía ser destruido no con balas, sino a través de un cambio de mentalidad. Para tal fin había que hacer una revolución cultural. ¿Y qué significa hacer una revolución cultural? Bueno, si hacer una revolución armada, como pretendieron las guerrillas, implicaba tomar el poder por la fuerza, entonces tenían un enemigo muy concreto, que son las Fuerzas Armadas de cada país, que tienen una misión, son un brazo institucional que tiene la misión y la función de defender al orden constituido, sea
ante la agresión de una fuerza externa, una guerra entre países, o de una guerra interna, de una rebelión interna, como es el caso de las guerrillas. Quiero aclarar que según confesión del propio Fidel Castro, a excepción de México, Cuba intentó invadir todo el continente. No sé por qué México se mantuvo al margen de esto, desconozco. Es un caso interesante para estudiarlo, pero es una confesión que hizo Fidel Castro en 1990. A excepción de México, intentamos llevar la revolución a todo el continente. Digo esto porque a lo mejor muchos mexicanos que nos están viendo no les parece un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero si estudian la historia de América Latina de los años 70, van a encontrar lo que fueron los grupos guerrilleros y hasta el propio Che Guevara viajando a Bolivia a fin de los 60, años 66, 67, para apurar y apoyar una revolución contra un gobierno que además era democrático. El presidente de boliviano de la época, René Barrientos, había sido votado y elegido por el 66% de los votos de los bolivianos. Eh, entonces la izquierda se queda sin la estrategia guevarista, sin un discurso, sin un ejemplo vivo para mostrarle al obrero de posibilidad de mejorar su calidad de vida, porque de hecho no lo pudieron lograr cuando gobernaron eh, a la fuerza todo lo que implicó la Unión Soviética y a cuyo fracaso tenemos que anexarle a la Unión Soviética, a China, a Pol Pot y a las guerrillas un total de 100 millones de muertos que generó el comunismo en el poder o fuera del poder. Pero fundamentalmente las masacres de Pol Pot, de Mao Zedong y de Stalin, por citar a los tres genocidas más emblemáticos, mucho menos conocidos que otros, que por no ser de izquierda se machaca y se machaca y se machaca. Sin embargo, los que tienen la delantera numérica en cantidad de homicidios son bastante ocultados del discurso político o del debate político. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos destruir Occidente? Bueno, la izquierda empieza a buscar nuevas plataformas. Inventa la ideología indigenista con fuerte predicamento hoy en Chile, en Bolivia, en algunos sectores de Ecuador, pero sobre todo, incluso ya apareciendo en Argentina también, eh, empieza a inventar la ideología ambientalista para desalentar la inversión privada, para desacreditar el sistema de mercado, que genera inversión y por consiguiente genera empleo y genera producción y motiva, es un motor que incentiva al mercado. Apareció la ideología de los derechos humanos, que tenía como misión desarmar a las Fuerzas Armadas, someterlas a encarcelamientos paródicos, glorificar a las guerrillas, indemnizarlas, otorgarle cargos públicos, y de hecho hubo mucha gente ligada con la guerrilla que luego llegó a la presidencia. Desde el vicepresidente García Linera, que había estado preso 5 años por guerrillero en Bolivia, que era el vicepresidente de Evo Morales, que es en realidad el autor intelectual de la dictadura de Evo Morales, un hombre de inspiración gramsciana en lo intelectual, tuvo 5 años por participar en la guerrilla. El presidente Petro en Colombia viene del M-19, el presidente Tupamaro, José Mujica, Dilma Rousseff, que participó de la guerrilla en Brasil, y Lula no expresamente de la guerrilla, pero sí viene del trotskismo, que es es una estructura de militancia insurgente bastante violenta, sin alcanzar grado de terrorismo, pero digamos, eh, con una visión muy radical. Ahora, y podemos nombrar otros, el kirchnerismo también hizo uso de las guerrillas, bueno, se reconvirtieron, aparece luego el Foro de San Pablo, logran muchos cometidos, logran recuperar gran parte del poder, pero esta nueva etapa, ya con el Grupo de Puebla, impulsa no solamente las caretas que acabo de mencionar, sino la más peligrosa, la más importante, la más omnipresente, es precisamente la ideología de género, a la cual le hemos dedicado con Agustín un libro completo, que es el que hoy mencioné, de 300 páginas, y no solo yo, también el aporte de otros
autores muy amigos y muy queridos, como Pablo Muñoz Iturrieta, que también ha escrito sobre el tema. Es decir, la ideología de género es una ideología que también forma parte de la careta de la izquierda, yo diría la principal y la más anticristiana, apunta al corazón de la cristiandad porque apunta al corazón de la tradición, y nuestra tradición es cristiana. Entonces, ¿de qué se vale? De dos fuerzas de choque. El lobby LGBT, por un lado, y el feminismo. El feminismo que lo que busca es satanizar al hombre, busca desalentar a la mujer a llevar adelante una vida de familia, porque ven al hombre no como el complemento y el compañero natural, sino como un enemigo opresor, como alguien violento, naturalmente desaconsejable para la mujer. De esa manera se promueve la no formación de familias, desalientan a la mujer el hecho de soñar con consolidarse y establecerse en una vida de familia propiamente dicha, sino que lo que se promueve abiertamente es el lesbianismo y además, colateralmente, algo que yo creo que es todavía mucho más grave, que es la superchería de que ellas, en el afán liberatorio, no sé de qué se quieren liberar. La mujer hoy en Occidente goza de plenos derechos, al igual que el hombre, o sea, no hay que liberarse de nada. De hecho, hoy una mujer puede ser presidente, lo son, puede ser millonaria, puede ser catedrática, puede ser, o sea, nadie le va a impedir desarrollar su proyecto de vida. Entonces, no sé de qué se quieren liberar, de una fantasía que ellos llaman patriarcado, que es un supuesto sistema de dominación. Y todas las estadísticas desmienten esta ficción, pero dentro de esta supuesta liberación está el engaño gravísimo de que la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo. Y digo engaño gravísimo porque yo no le niego el derecho a disponer de su cuerpo. El tema es que ese es el argumento fundamental para instalar el aborto, y el aborto, ya la ciencia médica más moderna, nos confirma de manera indubitada, la vida humana empieza desde la concepción, de manera tal que no se dispone de ningún cuerpo propio, se dispone del cuerpo de un tercero que no se puede defender y que es el hijo de la persona que está deliberadamente cometiendo un homicidio agravado por el vínculo, mal llamado o eufemísticamente o amablemente llamado interrupción del embarazo. Entonces el feminismo tiene muchas facetas muy oscuras, y si vemos las marchas feministas, además son muy violentas, cargadas de un resentimiento muy fuerte, de un anticristianismo muy pornográfico, muy sumamente provocativo y agresivo. Tanto es así que muchas de esas marchas, casi todas, terminan siempre en la catedral o en la iglesia de la ciudad de turno donde se hace la marcha, y además hay que mandar personal policial o vallar la iglesia o la catedral porque la prenden fuego, la agreden con piedras, le tiran bombas incendiarias, es decir, hay un ataque físico a la institución. De manera tal que yo creo que esta es una guerra política, es una guerra espiritual y es una guerra cultural, pero sobre todo espiritual. En ese orden, cuando con Agustín escribimos el libro negro de la nueva izquierda, lo considerábamos un libro político. Tarde, andando y viajando y aprendiendo sobre la marcha también, ampliando nuestro conocimiento, nos dimos cuenta de que el aspecto espiritual es omnipresente en esta lucha. Mira, es muy Y el importante lo lobby que de... estás diciendo Sí, porque, bueno, quería comentar dos cosas. Una, pienso yo sí. que tal vez ahora ya el holocausto más grande provocado por la izquierda política sea el aborto más que el comunismo. Creo que han Uh-huh. muerto mucho más seres humanos sacrificados por el aborto, promovido por la izquierda política en prácticamente todo Occidente, de manera legal. Y no sé, creo que ese sería ya el holocausto más grande en toda la historia de la humanidad, creo yo, ¿no? Este, Bueno, sí, con una particularidad. Uno puede ver las fotografías de las fosas comunes de Stalin, puede ver fotografías de los campos de concentración, de los gulags, o sea, hay documentos muy, muy concretos que escandalizan a la gente. Ahora, vaya a postear usted, padre, en su red social la foto de un niño abortado, le clausuran la cuenta. O sea,
el aborto es un genocidio invisible y de hecho eh, hay una política deliberada de que cuando una mujer va a una clínica a tratar de hacer el aborto no le muestran ninguna ecografía, no le muestran ninguna imagen ni los ruidos del corazón latiendo para que la mujer a ver si se arrepiente porque advierte que se trata de una persona y no de un forúnculo. O sea, acá se trata de un genocidio invisible en donde lo que se busca es, perdón por la redundancia, invisibilizar el homicidio, el filicidio, y esto no pasaba ni con el nacionalsocialismo ni con el comunismo. De alguna manera se mostraba lo que se hizo para concientizar. El aborto no se puede mostrar. De hecho, yo, cuando se discutió el aborto en Argentina y me ha tocado en discusiones mostrar fotos de niños descuartizados, porque incluso en muchos países hasta los 9 meses de gestación se puede abortar, hasta un minuto antes del nacimiento. Eh, o sea, perfectamente cognoscible con toda la forma humana absolutamente desarrollada, descuartizado o quemado por el misoprostol o por cualquier porquería. Bueno, las cuentas me han sido canceladas o suspendidas un mes, o sea, y con una advertencia hasta la última. Entonces, yo mismo me he tenido que combatir, pero sin mostrar, bueno, vos sos abortista, sí, bueno, vos estás defendiendo esto. Entonces ya al abortista se le complica el debate porque lo pongo en evidencia. Pero como no puedo mostrar eso, ya tengo que buscar argumentos verbales que podrán ser muy lógicos, muy científicos, pero no son tan impactantes como la foto misma, ¿no? Exactamente. Este, Y lo otro, es un genocidio invisible. lo otro de lo que te quería pedir que profundices es, la pregunta que te quería hacer es, ¿está la religión cristiana bajo ataque o es exagerado decir esto? En absoluto, está totalmente bajo ataque. Pruebas al canto es que hay sacerdotes, y no me refiero solamente a la Iglesia Católica, sino también otras iglesias de inspiración cristiana, evangélicos, protestantes, un predicador, un pastor o un sacerdote católico, yo soy católico, tiene que estar haciendo malabarismos a ver cómo va a explicar determinado pasaje bíblico, porque se lo explica, si ese pasaje bíblico no es coincidente con la ideología de género, ese cura puede ser criminalizado, ese cura puede ser masivamente repudiado, marginado, eh, digamos, destratado o sancionado por la justicia propiamente dicha, por citar pasaje bíblico. A ver, 14 veces, hasta donde yo sé, no quiero tomarme el atrevimiento de citar la Biblia ante un sacerdote que es un especialista en la materia. Pero 14 veces la Biblia dice que la homosexualidad es abominación. Supongamos que no lo es. Supongamos que la Biblia no es la palabra revelada o que Dios no existe. Yo sí creo que así es y que Dios sí existe. Pero supongamos que otra persona no lo cree. Bueno, no lea la Biblia, no le hagas caso al cura, no vayas a misa, nadie te obliga. Pero ¿cómo vas a por predicar la fe, por predicar un libro con la característica, con la connotación, el libro base de la cristiandad y de la Iglesia Católica, el cura tiene que estar diciendo, bueno, esto lo pongo, esto no lo pongo, porque son pretexto de que si no, me van a venir a mí los lobbies, me van a caer en plañidero y me van a tratar de denostar humanamente, políticamente y eventualmente judicialmente. No hay ninguna duda. Y además las políticas deliberadas que se bajan desde la ONU y que se bajan porque esto no surge de la nada, hay una orquestación. Estas políticas son abiertamente anticristianas. En Europa hay ciudades y hay legislación que está sacando los crucifijos de los lugares públicos. Uno no puede andar con un crucifijo para no ofender al que no es católico. Vamos, eso es una tontería. Si yo veo a alguien con algún símbolo musulmán, a mí no me ofende, que haga lo que quiera. Es decir, ¿desde cuándo manifestarse de una manera religiosa, pacífica y absolutamente sin pretender imponerle nada a nadie es un crimen que ofende al otro? Eso es una articulación ideológica para ir constantemente ejerciendo presión sobre la cristiandad. La cristiandad está bajo ataque. Las políticas públicas que hoy se aplican son todas anticristianas. Las políticas de género, las políticas de aborto, las políticas del feminismo radical.
¿Qué? Las políticas de persecución sistemática a todo aquel que se opone a esta agresión anticristiana manifiesta, porque hay un problema. No solamente tenemos que soportar la agresión, sino que nos impiden defendernos. Entonces, o sea, porque tenemos que estar haciendo un poco, viendo de qué manera nos impiden mostrar la foto de un aborto. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Y por qué podemos mostrar la foto de un muerto que murió en un accidente de tránsito y no de un aborto? Bueno, es porque hay una deliberada orientación ideológica que busca imponer una agenda y se está imponiendo, lamentablemente. Oye, además han tomado una bandera que no es suya porque pareciera que es la izquierda la que ha venido a traer libertad a Occidente, como si Occidente nunca tuvo libertad antes, como si no fuera un concepto importante en la cultura cristiana la libertad. Si dice la escritura, para la libertad nos ha liberado Cristo. La libertad es un concepto que está, creo yo, en el corazón de la revelación cristiana, y ahora resulta que estos toman esa bandera y nos dicen que todo antes fue esclavitud y ellos son los que quieren. Claro, pero es que precisamente ellos son una amenaza contra la libertad. Y es al revés. Si uno mira el mapa de Occidente, ve que todos los países de inspiración cristiana son aquellos países en donde prevalece la libertad, a pesar de las limitaciones actuales. No prevalece ni en África, ni en China, ni en Medio Oriente. No, es en el Occidente occidental y cristiano en donde existe la mayor autonomía de la libertad en todo orden, de la libertad religiosa, de la libertad civil, de la libertad política, de la libertad en el plano de la intimidad, de la libertad de la mujer. Sin embargo, todas estas tendencias hacen creer que nosotros no vivimos en libertad y ellos nos vienen a proponer ampliación de derechos que en rigor de verdad cada propuesta encierra una cancelación de derechos. Lo que pasa es que son muy hábiles discursivamente y además ellos vienen a ofrecernos una presunta ampliación de derechos cuando los derechos están plenamente contemplados para los hombres, para las mujeres o para quienes pretendan tener otras costumbres. Nadie los va a meter presos por eso en Occidente. En Medio Oriente no. En China tampoco. En África tampoco. Entonces, sin embargo, se sataniza a Occidente, que es el bastión que le ha dado libertad al mundo, defensa del derecho de propiedad, defensa de la libertad religiosa, defensa de igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres, defensa del derecho a la intimidad, defensa de los derechos civiles y políticos. Eso pasa en Occidente nada más. Y vienen ahora estos energúmenos con la novedad de que nos van a catequizar porque estamos viviendo en el oscurantismo. Sin embargo, las políticas que se están aplicando hoy son abiertamente anticristianas, por eso van contra la familia, contra la natalidad, engañan y mienten sobre el pasado, porque es una lucha contra la tradición también. Entonces hay que mentir sobre el pasado, porque reventar la tradición es uno de los objetivos de la revolución. Porque, ¿qué ocurre? Antes la lucha, como dije, era entre guerrilla versus fuerzas armadas de un país. Ahora es revolución cultural versus tradición cultural. ¿Y cuáles son las instituciones que por antonomasia son representativas de esa tradición? Las instituciones que atesoran, difunden, defienden esa tradición y la transmiten. La familia y las instituciones religiosas. Por eso van por ellas dos. Porque inclusive una familia no cristiana transmite valores cristianos. Así Le es. transmite al niño que mentir está mal, que robar está mal, que codiciar bienes ajenos está mal, que matar está mal, que hay que honrar al padre y a la madre, que no hay que, etcétera. Entonces, aún familias no creyentes transmiten valores cristianos y como la lucha es contra la cristiandad y es cultural, todos estamos creyentes o no creyentes, todos estamos atravesados por los valores cristianos. Bueno, eso es lo que la revolución quiere destrozar. Y ya has mencionado algo al respecto de lo que te quiero preguntar, pero podrías decirlo así en un modo más, digamos, sintético. ¿Cuáles son las principales estrategias que usan estos terroristas culturales para demoler el cristianismo?
Yo creo que, a ver, había un pensador francés, que lo cito siempre, Maurras, decía, la revolución verdadera no es la revolución en la calle, o sea, no es una bomba, un secuestro político, un crimen, sí, eso lo han hecho, pero no es la revolución verdadera es la manera de pensar revolucionaria. Y Giovanni Sartori, otro lingüista muy encumbrado, decía que, las palabras estampan el sello en el pensar. ¿Cómo hirbano yo estos dos conceptos? Nosotros cuando pensamos con palabras, incluso hablamos como silenciosamente con nosotros mismos, pero en función de palabras. Si las palabras no son cambiadas, no son censuradas, desnaturalizadas o nos imponen un bagaje de palabras nuevas, los pronombres de género, el lenguaje inclusivo, van, y todo eso desde la más tierna infancia, van preparando a las nuevas generaciones, los más vulnerables psicológica y emocionalmente, que son los niños, ya lo van confundiendo y alterando, y no solamente emocionalmente y engañando biológicamente, sino en la manera de concebir el mundo, porque les alteran las palabras, les ocultan otras, y encima les inyectan neolenguas que inclusive ya se ha manifestado la Real Academia Española alegando que eso no pertenece al idioma oficialmente reconocido, pero no importa, hacen tabla rasa, de eso les importa un rábano. Entonces, para mí la principal estrategia es la lucha por el lenguaje, es muy importante. Entonces, cambiando el lenguaje, cambian la manera de pensar. Y si cambian la manera de pensar, ganan la revolución. Por eso es tan importante dar la batalla por las ideas, y para tal fin hay que aplicar el lenguaje, desarmar y desenmascarar ese lenguaje, pero ellos ya se han encargado también de satanizar a los que cuestionan esta embestida. Entonces, por ejemplo, si uno se opone si uno dice, eh, alguien que se disfraza de mujer tiene el derecho a hacerlo, pero no es más que un hombre disfrazado de mujer, no, pero se hizo cambio de sexo, bueno, el cambio de sexo no existe. O sea, nadie va a dejar de ser varón porque se ampute los genitales, sigue siendo varón desde el día que nació hasta el día que se muera. Y eso Será un hombre con una es biología básica lo que estás diciendo. Bueno, pero lo que pasa es que te consideran algo tan elemental, que no requiere ni siquiera tener estudios avanzados para comprender algo tan de sentido común, nada más, la simple observación de la naturaleza. Bueno, pero decir eso hoy te cabe una sanción, por ejemplo, en Argentina. Te persiguen por homofóbico. O sea, decir una verdad te transforma en fóbico. No solamente te acusan y te estigmatizan, sino que te tratan de fóbico. ¿Qué es ser fóbico? Es padecer un trastorno mental. O sea, patologizan al que piensa distinto. No consideran que una persona que quiere amputarse un músculo, un órgano sano de su cuerpo, padece una patología. La patología la padece el que dice, momento, este señor sigue siendo un señor. O sea, te sancionan y te estigmatizan y te patologizan por decir la verdad. Bueno, eso, puedo estar toda la tarde poniendo ejemplos. Entonces hoy la lucha es por las palabras, por eso es tan importante formarse. Oye, ¿y los niños entonces y los jóvenes serían como el objetivo principal de estos que quieren arruinar nuestra cultura occidental? Y bueno, a ver, es mucho más fácil confundir, vulnerar y adoctrinar a un niño de 5 años que a una persona de 50, que ya cuando le vienen con estas pavadas, cualquier persona con una mínima cuota de sentido común y una mínima cuota de experiencia va a decir, no, esto es indefendible, esto es impresentable. Ahora, un niño en donde además no tiene la familia constituida, pues la familia la están destrozando, en donde no tiene contención cultural y afectiva y su familia es casi un lugar para cohabitar y no para interactuar emocional, cultural y psicológicamente con los padres, en donde la educación oficial está planificada desde el Ministerio de Educación, que no solamente baja los planes de estudio a los colegios públicos, sino a los colegios privados, incluso confesionales. Así funciona en Argentina y sí está funcionando en todos lados.
Sí. En donde además, si un profesor dice o un docente, yo esto no lo voy a dar, yo voy a enseñar educación sexual, ok, voy a enseñar entonces qué son las trompas de falopio, cómo funciona el órgano reproductor masculino, el órgano reproductor femenino, cómo son las etapas de gestación, de evolución del ser humano a partir de la fecundación. En lugar de enseñar biología a una edad prudente, se enseña ideología a través de la superstición de la autopercepción. O sea, yo no soy aquello que soy conforme a mi realidad natural, sino que yo soy aquello que autopercibo ser, un disparate. Eh, Va, entonces, pero un niño de 5 años encuentra que eso es lo que se le dice, eso es lo que le bajan en la educación formal. Los padres están en otra, delegan en el niño, ya no están atentos. Inclusive, si todos los políticos del sistema, si los periodistas del sistema, de izquierdas o no de izquierdas, pero funcionales, todos más o menos dicen lo mismo, porque además tienen miedo de que les quiten la cátedra, de que les quiten el programa de radio, de que les quiten el canal. Si todos se arrodillan al catecismo oficial, en donde opinar en desacuerdo es incurrir en delito de odio, discurso de odio. ¿Qué es el discurso de odio? El discurso de odio es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Eso es el discurso de odio. Uf. Entonces, la gente se autocensura, los comunicadores, los políticos. La batalla cultural se da en grado subterráneo a través de las redes sociales por un grupo de gente que escribe libros, que da conferencias y que se autofinancia a través del aporte voluntario de la gente. No hay Estado, no hay grandes fundaciones, todo es un esfuerzo de militancia muy desigual. Oye, y quería preguntar también, porque bueno, tú ya lo has dicho, tú eres católico, eh, has estado viajando ya por años a diferentes lugares, países, has estado en contextos tanto civiles como eclesiales. Yo sé que has experimentado censura, ataque público en el ámbito civil, pero quería preguntarte, ¿te ha tocado algo de ataque o censura en el ámbito eclesial por lo que Sí, enseñas? sí, 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 también. Pero por lo siguiente, y yo no le quiero incomodar a usted, me hago cargo de lo que yo digo, esto no quiere decir que usted lo comparta. Me ha pasado varias veces. La última fue en Colombia, en un congreso católico, me dieron de baja, una semana antes de viajar. La censura las he padecido dentro del contexto de la Iglesia Católica, siendo que yo no iba a hablar del Papa, mucho menos en un ambiente católico, eran opiniones personales aisladas mías en las redes. Pero bueno, a partir de ahí dijeron, no, 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 le damos de baja, me ha tocado, pero es por esa razón fundamental. Y después me ha tocado también padecer, sí, censura, porque, por ejemplo, el obispo no quería meterse en problemas. Si un sacerdote me llevaba a dar una charla a determinada ciudad, yo he presenciado cómo el obispo regañaba al sacerdote, pues este no va a armar tal escándalo que va a venir la televisión, van a venir las feminitas a hacer scratches, yo voy a pagar el costo político. Yo escuchaba el diálogo. O sea que sí, también por la ideología de género, pero bueno, esto me parece inaceptable, lo otro me parece entendible, pero que no, que tenga miedo de pagar el costo político por atacar la ideología de género o por llamar a un disertante en desacuerdo con la ideología de género, y bueno, vamos, es un apostolado esto, todos estamos expuestos en esta batalla. Lo otro lo comprendo porque bueno, porque entiendo que más allá de esto se pueda sentir una obediencia mucho más ortodoxa que la que yo manifiesto, porque además lo conozco a Bergoglio por ser argentino desde mucho antes de que fuera ungido papa. Pero no importa, entiendo que me hayan dado de baja, pero no me parece inaceptable que me den de baja por atacar la ideología de género. Eso no es propio de un buen pastor. No, definitivamente no, porque lo que está en riesgo, como decíamos antes, son los niños, los más pequeños, los más vulnerables. Entonces, si un pastor, por cuidar su posición política, su posición eclesiástica, no combate el mal con el que están contaminando a los menores de edad, no es un buen pastor, no es un buen pastor. Estamos llamados a dar la vida por Cristo.
Entonces, ahí sí yo tampoco le encuentro justificación y lamentablemente está habiendo una cierta cultura de la cancelación. Recientemente estuve yo invitado en el programa de la sacristía de la Vendée de unos sacerdotes españoles que están haciendo un muy buen trabajo en YouTube y estábamos hablando de eso, de cómo lamentablemente en la iglesia ya estamos viendo este tipo de estrategias que las vemos en la izquierda política. O sea, se te etiqueta de que tú eres, no sé, traicionalista, eres antipapa, eres esto, y se te pone una etiqueta y ya nadie te debe escuchar. O bien estamos viendo también situaciones de cancelación más agresivas todavía. Por eso quería preguntarte si te ha sucedido eso a ti también. Lamentablemente, pues Sí, pero ¿sabe qué ocurre, padre? No hace falta ser católico para estar en contra de la ideología de género. Una persona de bien, aunque no tenga fe, y que advierta que si la vida humana empieza a partir de la concepción, no es muy difícil llegar a la conclusión de que el aborto es un homicidio prenatal. Entonces, oponerse eso en defensa de la vida es sencillamente tener un sentimiento, una visión razonable y es decir, no hace falta tener fe para decir, un chico no se le puede engañar desde los 5 años, invitarlo a que experimente sexualmente cuando no está ni madurativamente, ni orgánicamente, ni psicológicamente, y se lo incita a experimentos extravagantes, cuando además se le incita a ir en eh, en disidencia con su propia naturaleza. La sexualidad no es una elección, la sexualidad es una determinación. Yo no puedo elegir ser esto o aquello según mi autopercepción. es Si como tengo la un raza, problema de esa... es como la Si raza. yo Mire, padre, yo mido 1,70, si yo me autopercibo de 2 metros, tengo un problema, porque me estoy percibiendo no conforme a mi naturaleza. Y si además de eso pretendo amputarme, una vez lo hablé con un médico, ¿qué pasaría si yo le digo a usted que me quiero amputar mi brazo izquierdo porque me autopercibo sin brazo izquierdo y porque no me representa, no va con mi identidad? ¿Usted me manda a un cirujano? No, yo te mando a un psiquiatra. ¿Y por qué si yo le hago el mismo planteo respecto de mis genitales, usted no me manda a un psiquiatra, sino a un cirujano? Porque si no me quitan la matrícula de médico, me dijo. Terrible, terrible esto. Oye, ¿y por qué crees que haya dentro de la iglesia ideologías e incluso pastores que defiendan la ideología? ¿Tienes alguna idea de por qué? Bueno, a ver, nadie más indicado que usted que conoce la iglesia por dentro. Yo puedo decir lo siguiente. Por un lado, siempre ha habido corrientes que intentaron atacar a la iglesia y esto ha sido confesado incluso por ex agentes de la KGB que han confirmado los desembolsos tremendos que le han dado en otras épocas a la teología de la liberación para reventar los cimientos de la cristiandad. Eso después, con la caída de toda esa expectativa revolucionaria, medio como que se diluyó, pero ahora está transformándose en teología del pueblo y ya estamos viviendo las reminiscencias un poco de todo eso medio siglo después. Pero también es cierto que yo lo que veo es que la iglesia no está haciendo un filtro para el filtro suficiente para, para decir, bueno, esta persona no tiene vocación. Yo tengo una teoría, pero no la puedo probar, nunca me puse a estudiar ni a investigar. Pero, por ejemplo, una persona que es célibe no se va a volver homosexual o pedófilo. O sea, porque no puede vivir el celibato. Si no podrá vivir el celibato, no tendrá vocación y luego se terminará casando con una mujer. Ahora, el problema no es el celibato. El problema es que hay gente que tiene tendencias extrañas y se mete dentro de la iglesia para sublimarlas. Entonces, esa persona está en una bomba de tiempo, no tiene una verdadera vocación religiosa. Hace un cálculo
como para tratar de mantener las pasiones frenadas, pasiones que él reconoce como desordenadas, y eso tarde o temprano aflora, y tiene que aflorar en la confesión, por ejemplo. Entonces, el que confiesa a ese seminarista, por supuesto no puede revelar el secreto confesional, pero sí puede elevar un documento a un superior y decir, este muchacho no tiene vocación. Entonces yo noto que no hay un filtro muy claro. Lo he hablado con un obispo y el obispo me decía, ¿sabes cuál es el problema? Es que una vez que una persona que tiene esta tendencia llega a sacerdote, los seminaristas enseguida lo detectan y se confiesan con él. Entonces empieza a armar el lobby. Y si esa persona después llega a ser rector del seminario, entonces yo creo que hay, bueno, no se están arbitrando los medios suficientes como para seleccionar quiénes tienen que ser los sacerdotes que van a cumplir su función de tal en un futuro, ¿no? Y vaya si hay tiempo, porque el seminario es largo. O sea que eso se puede detectar sospecho que con relativa facilidad, sobre todo en los seminarios donde se vive en convivencia, donde hay un director espiritual, donde hay confesión. Es decir, se puede detectar con facilidad quien tiene una tendencia que le impide tener una vocación sacerdotal. Así es. Yo creo que lo que has dicho está probado ya también, hay mucha literatura al respecto. O sea, la existencia de lobbies de este tipo de gente en diócesis, en contextos eclesiales, eso está probadísimo, ¿no? En seminarios. Se organizan en lobbies, lamentablemente, y van adquiriendo poder y se van apoyando y se van haciendo cada vez más fuertes. Hay un libro muy interesante que se llama Goodbye Good Men, que cuenta cómo eran expulsados buenos seminaristas de los seminarios solo porque mantenían la fe católica en lo que respecta a la doctrina sexual y solo porque le llamaban pecado al pecado. Los consideraban no aptos para el sacerdocio, mientras los otros, que tenían la tendencia equivocada, sí los promovían. Y además de que faltó un filtro, obviamente, todo este sufrimiento que ha pasado la iglesia por los escándalos cometidos por clérigos, pues sabemos que 80%, son las estadísticas, esto no es ideología, son las estadísticas. 80% de los casos en que se comprobó el abuso porque hubo acusaciones falsas Sí, fueron claro. abusos a personas del mismo sexo. Y no fueron Sí, precisamente niños, fueron adolescentes. O sea, eran todavía menores de edad, pero ya, vamos, ya tenían un cuerpo de varón, de casi de un varón adulto, ¿no? Eso es estadística, no es ideología. Es sí, muy sí, lamentable. entiendo, entiendo. Bueno, pues sí, lamentablemente esto pues ha pasado en la iglesia y tenemos el punto que yo quería hacer para la audiencia, pues es que estamos en una batalla cultural no solo afuera, sino adentro también. O sea, adentro de la iglesia hay quienes ahora y descaradamente, y algunos tienen, yo digo así, mitras puestas, que están tratando de demoler la doctrina católica de siempre. Y coincide lo mismo, es precisamente la moral sexual la que no soportan, la que quieren cambiar. Pero es lo que la iglesia siempre ha creído. Nosotros no podemos cambiar la doctrina. La iglesia recibió una verdad que no le pertenece, solo le toca anunciarla, defenderla, enseñarla, ¿verdad? Pero parece que hay gente empeñada y gente con alto poder en la Iglesia Católica que parece que está empeñada en demoler esa doctrina que siempre la Iglesia Católica ha creído. Quería preguntarte también, ya no estamos encaminando al fin del programa, pero quería preguntarte, una persona normal, un ciudadano normal, un católico normal o una persona aunque no sea católica, un normal en su nación, en su país, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es su papel en esta batalla cultural? Primero, yo creo que tiene que informarse acerca de lo que está aconteciendo, luego formarse, porque toda esa información así dispersa hay que saber procesarla para poder interpretarla y ser consciente del peligro al que estamos siendo expuestos. Y después hay que actuar en la sociedad civil. Y la batalla cultural no es la única batalla que hay que dar. Hay que dar una batalla cultural y paralelamente una batalla política, porque nosotros podemos ganar debate, dar conferencias, escribir libros, usted como
como sacerdote podrá predicar en sus respectivas homilías, pero si después la gente va y vota por expresiones político-ideológicas contrarias a estos principios, o por partidos desprovistos de convicción, que no dicen nada al respecto, porque después votan estas leyes, bueno, entonces hay que armar un partido político que defienda estos valores, o en su defecto meterse en los partidos políticos, infiltrarse, ganar lugares de posición, porque el lugar que no ocupa uno lo ocupa el otro, es una regla de la física. Entonces, la batalla cultural tiene que venir de la mano de la batalla política, porque los políticos son los que definen las leyes y las políticas de Estado. Después a uno le pueden gustar o le pueden no gustar, pero nosotros estamos dando una batalla cultural. Pero podemos convocar 1 millón de personas en la calle, y a lo mejor sí, pero los 300 parlamentarios que hay adentro de un congreso son los que después aprueban el aborto. Entonces lo que tenemos que hacer es, la batalla cultural tiene que ir de la mano de la batalla política. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre común? Comprometerse o de un modo o de otro, lo que pueda, el tiempo que pueda, pero alentar, apoyar o presionar al poder político y decirle, si vos vas a votar esto, es la última vez que te vamos a votar. Tu carrera política se termina cuando se termine tu mandato. Te vamos a reventar en las redes sociales. Hay que exponerlos. El político tiene que sentir el rigor del votante, la exigencia del votante en estos temas. El político pareciera que vota cualquier cosa y no paga un costo. Al sentirse impune, como es un sujeto desprovisto de convicciones, bueno, votará lo que haya que votar según las modas ideológicas, según el soborno, según lo que a mí me convenga para no pagar un costo político. El político tiene que sentirse asustado y amedrentado por nuestro sector, que es masivo, es mayoritario. ¿Cuántos católicos hay en México y cuántos terminan votando por Morena o por partidos que son funcionales a Morena? Y esto pasa en todo el continente. Así es. ¿Y cuál sería la consecuencia de no actuar? ¿Hacia dónde vamos si no hacemos nada hoy? A ver, la izquierda del siglo XX tenía un proyecto político concreto, cognoscible, la abolición de las clases sociales, la dictadura del proletariado, bueno, tenía todo un proyecto. La nueva izquierda no tiene un proyecto político, o sea, no queda claro cuál sería el paraíso que ellos ofrecen. Lo que sí queda, hay un pensador católico tradicionalista que a mí me marcó mucho, Plinio Correa de Oliveira. Él decía, si la izquierda no es nada como fuerza de construcción, es mucho como fuerza de destrucción. Y la revolución tiene el odio como estandarte, que no lo van a decir, pero es algo que se puede advertir con solo ver las marchas. Entonces, van a ir dando sucesivamente pasos más audaces para ir destruyendo la cristiandad, la familia y al individuo, que lo están desarmando, desarticulando, quitándole su esencia a través de la ingeniería social. Lo están, como decía Derrida, esa palabra que él usaba con tanta frecuencia, eh, bueno, no me sale ahora, deconstruyendo al individuo mismo, no solamente con la ideología de género, sino con otra vuelta de tuerca, y con esto le quiero hacer propaganda a mi querido amigo Miklos Lukács, que sacó un libro contra el transhumanismo, que es otra de las cosas que se vienen. Entonces, a mí me cuesta adivinar qué es lo que se viene, porque las cosas que van apareciendo yo no las pensé. Las extravagancias que estamos visualizando, no sabemos cómo van a ir evolucionando de acá 5 o 10 años. Es nuestra función frenarlas, pero hasta dónde van a llegar, no lo sé, no lo tengo, yo honestamente Bueno, no pero lo tengo claro. ciertamente esto no va a conducir a ninguna sociedad donde haya más paz, más progreso, más libertad para todos. Ciertamente no. No, no, esto atenta contra la vida, la libertad y la propiedad, por resumir un poco, contra esos 3 cimientos. Y cuando digo libertad, hablo de la libertad religiosa, de la libertad política, de la libertad de opinión, de la libertad de enseñanza. Ok, muy bien. La última pregunta. ¿Hay razones para tener esperanza? ¿Y cuáles Por son? supuesto, yo estoy muy entusiasmado, paradojalmente, a todo lo que he dicho. ¿Por qué?
Porque la izquierda se vale de 4 instrumentos de adoctrinamiento y propaganda que son la radio, la televisión, los diarios tradicionales y yo le agregaría la educación estatal, la educación formal. Ahora, ¿qué han hecho los sectores conservadores? Se han refugiado en las redes sociales porque no es el único lugar donde tenían espacio. Ahora, los sectores conservadores manejan mucho mejor que los sectores progresistas las redes, tienen infinidad de influencers que van creciendo, saben hacer memes, saben editar videos, tienen canales con millones de seguidores, venden mucho más libros porque están avanzando, digamos, porque a partir de estas plataformas llegan a muchos seguidores. ¿Y quiénes manejan entonces, por una cuestión de necesidad, nos hemos refugiado en las redes sociales, pero, y además, las estadísticas nos dicen que cada vez la gente mira menos radio, escucha menos radio, mira menos televisión, lee menos diarios. De hecho, los diarios de papel están desapareciendo y aparecen diarios alternativos que son muy fáciles de hacer. Entonces, yo noto que el gran problema que tiene el progresismo es que tiene un enemigo, que somos nosotros, que se ha refugiado en un lugar que progresivamente ha ido ganando espacios. El otro día leía un informe estadístico en el que decía que la gente mira redes sociales promedio 5 horas por día. ¿Qué hacían esas 5 horas antes? Miraban televisión. Entonces, y además otra buena noticia, ¿quién es el grueso de la población que pulula en las redes sociales? La población juvenil. Entonces, yo veo que de acá a 5 o 10 años, esos jóvenes van a ser profesionales, dirigentes, empresarios, sacerdotes, referentes sociales, y están mucho más empapados de ideas conservadoras que progresistas, porque estas ideas últimas son las que mayormente han formado parte del establishment comunicacional tradicional, que va perdiendo terreno con las redes sociales. A pesar de que también tenemos nuestros problemas, porque como le decía hoy, uno postea algo o saca un video un poco incómodo y te lo pueden censurar, te lo pueden desmonetizar o te pueden cancelar. Estas cosas pasan, pero de todas maneras no lo pueden manejar, es demasiado complicado. Están tratando de condicionarlo, pero no lo están logrando. Entonces yo tengo así esperanza por una cuestión generacional y por el avance de las redes a expensas del retroceso de los medios tradicionales. Yo creo que en un plazo de tiempo no muy lejano vamos a estar en igualdad de condiciones o en superioridad de condiciones. Muy bien, excelente. Pues sí, sí hay motivos para tener esperanza y sobre todo si nos ponemos a actuar ya, haciendo cada quien lo que nos toca, podemos confiar en que vamos a tener un mejor futuro, pues sobre todo para los niños pequeños, ¿no? Los que ya hicimos nuestra vida, mal o bien tomamos nuestras decisiones, pero tenemos que luchar por los que vienen después de nosotros, ¿no? Que ahorita están más vulnerables, hay que asegurarles el mejor futuro que se pueda. Agradezco muchísimo, de verdad, este tiempo que me has dado. Solo quiero decirte, ¿dónde puede la gente seguirte a ti? Y si quieren saber más de tus libros, etcétera, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, mis libros están editados en diversos países, en algunos diversos países, y no tienen más que seguirme en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, tengo mi canal de YouTube, o sea, ponen Nicolás Márquez en cualquiera de esas plataformas, enseguida me van a encontrar. Ahí van a saber de mis actividades, de mis libros. Mis libros además están todos en Amazon, o sea, se pueden conseguir también, por lo menos en versión digital, donde no llega el papel. O sea que es muy fácil buscarme en cualquier red social, que ahí me van a encontrar. Y si quieren saber dónde se venden mis libros en cada país, no tienen más que escribirme y yo les indico dónde lo pueden adquirir. Pues muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, Nicolás. Mira, aquí he tenido la oportunidad de invitar a Miklos, a Horacio Ah, Justo, que anda por ahorita, anda por acá en México en México. días, a Cristian, estás tú, Pablo Muñoz va a estar próximamente también en este programa. Y yo le digo a la gente, a la audiencia, miren, hay que darle gracias a Dios de que hay gente que se dedica a estudiar, a analizar, a pensar y a presentarnos las cosas ya en una manera más digerible. Es un trabajo muy pesado, ese trabajo académico, luego para exponerlo al público, pero nada sirve que Nicolás y otros estén haciendo su trabajo académico,
Si nosotros no los apoyamos, no compramos sus libros, no nos informamos, no escuchamos sus conferencias, entonces hay que apoyar a esta gente que está gastando su vida haciendo este servicio tan grande a todos nosotros. Entonces, gracias, Nicolás, por todo lo que haces en esta batalla cultural. Gracias por defender nuestra cultura occidental. Gracias a usted, padre, por el espacio. Dios lo bendiga y un saludo a toda la gente que lo sigue a usted y que por añadidura me permitió ofrecerle mi mensaje. Gracias por esa generosidad. Muy bien, pues gracias a todos ustedes por su confianza. Deseo que Dios los bendiga a todos y recuerden, conserven su fe. Hasta la próxima.